Ruy Moreno aparece nuevamente en escena para salvarnos del césped quemado, del césped roto después del invierno. Recién estábamos sembrando, ahora... Bien. Primero entonces hablamos ya de la semilla, de la siembra, ahora hablemos de las posibilidades de, si tenemos el patio o el jardín virgen y tenemos la posibilidad de ponerle champas o tenemos la decisión de ponerle champas, césped en rollo, que ahora se ha generalizado mucho y los costos son muy accesibles, muy similar a la champa que antes se colocaban. Claro. Son dos de las opciones. Y dentro de las variedades de césped adecuados para Córdoba, una es la gramilla, otro es el gramillón. La gramilla es la bermuda, el césped común. El gramillón, que es de hojita un poquito más ancha, y la grama baiana. La grama baiana es ese pasto alto que se corta aproximadamente a 5 centímetros. Ajá. Y que tiene una hoja bien ancha, le llaman también pasto brasilero. La grama baiana requiere más cuidados, hay que cuidarla sobre todo en la época de frío, mantenerla bien nutrida, yo voy a explicar cómo. Y la distinción principal y la principal recomendación de jardineros si opta por estas tres opciones de champas, rollo o la grama baiana es la altura del corte. Para la gramilla común, la máquina de cortar pasto tiene que estar regulada a 2,5 centímetros, 3 centímetros es la altura adecuada. Ajá. Para el gramillón, que es levemente más grueso y también es propio de nuestra región en Córdoba, la altura adecuada va a ser 4 centímetros y para la grama baiana 5 centímetros. El tema de la grama es muy importante, mantener el corte a los 5 centímetros porque se compacta tanto que evita que crezcan yuyos. Y acuérdense que el tema de los yuyos es importante en el césped porque el césped se puede malograr por el avance de las malezas. La mayoría de los yuyos necesita altura para sobrevivir, entonces mantener el corte regular, semanal o cada 2 semanas o 10 días, es adecuado para lograr un desmalezamiento propio del corte, utilizando solo el corte. Álvaro, ¿y qué pasa con el tema de las champas? He conocido vecinos que no las compraban, las buscaban en la naturaleza. ¿De dónde se obtienen las mejores? Las que están cerquita de la costa, del río. Claro, las mejores están ubicadas siempre en la vera del río, en las afueras, en el Gran Córdoba, por ejemplo. Es muy fácil conseguirlas. Claro. Pero bueno, ya los cultivadores han avanzado mucho, particularmente el Tisbo, el 416, que es un césped de muy alta calidad y que al venir en rollo simplemente se extiende como una alfombra y automáticamente colocado te queda precioso. Ese césped es compatible con la bermuda, que es del común de nuestra región, y son césped que tienen el mismo régimen de corte. Nos habían preguntado, y esto lo quiero destacar, chicos, es cómo distinguir las plagas que influyen en el cuidado del césped. Dos observaciones. Usted va a notar que el césped, cuando es atacado por alguna plaga, tiende a amarillarse rápidamente. Si la forma del amarilleo es redonda o difusa, es lo que nos va a dar la pauta qué tipo de plaga la está afectando. Por ejemplo, cuando la afecta la oruga de la isoca, que es muy común que se alimente de la raíz del césped, las manchas que se empiezan a formar son irregulares. Para eso simplemente se aplica cipermetrina o dimetoato con el riego y suficiente. Y cuando aparecen manchas circulares, estamos ante presencia del grillo topo, que es otro de los enemigos, naturales del césped, y que cuando tenemos el césped ralo, vemos los famosos montículos en forma triangular. Sí. Yo tengo una receta para eliminarlos. Agua con detergente y me tomo la molestia de ir huequito por huequito y espero un rato y sale el bichito. Efectivamente. Sale y lo piso, con un placer. No, lo comen los pájaros. Salgo y lo piso. Sí, es ciego, por lo tanto no vuelve a ingresar, se lo comen los pájaros. Y hay que esperar un ratito para que salga. En unos minutos sale. Y echando un chorrito, no hace falta inundar. Si no, hay cebos específicos también, y esas son las plagas principales. Y lo último, que lo considero muy importante, es cómo se nutre el césped, que es una pregunta recurrente. No sirven los fertilizantes comunes que se utilizan para el resto de las plantas, porque el césped, el nutriente principal, es en base al nitrógeno. El nitrógeno es la urea, que viene en forma líquida o granulado. Siempre si es granulado conviene espolvorearlo sobre el césped antes de alguna lluvia, cuando vemos que va a venir una lluvia abundante, y si no, aplicar la manguera con el regador, porque la urea, al ser nitrógeno, si lo dejamos que permanezca en contacto con la hojita del césped, la quema. Entonces, para evitar eso es necesario que se diluya prontamente.
Los mejores fertilizantes de césped entonces son en base a urea, nitrógeno y además contienen hierro, que es muy importante para el proceso del verde en la hojita del césped en todas sus variedades, y también fósforo y potasio, que naturalmente son fertilizantes genéricos. La mezcla adecuada ya viene con los 4 insumos, pero si usted no quiere gastar tanto, simplemente que consiga un poquito de urea, si consigue en la ferretería o en el vivero, va a ser suficiente para nutrir adecuadamente el césped. Con esa precaución de el momento ideal, si ves que va a llover, salir un ratito antes y espolvorearlo. Ahí es cuando más rápido es absorbido por la tierra y por lo tanto por la raíz del césped. ¿Cómo renegamos en verano? ¿No? ¿Cada cuánto tiempo crece, hay que cortarlo, crece? Bueno, el césped, el césped hay que cortarlo una vez por semana con cuchilla bien afilada y en las alturas que yo he aconsejado. ¿Por qué? Para evitar las malezas. No obstante, hay una serie de malezas que en Córdoba particularmente son complejas. Son algunas de hoja ancha, muy achaparra, esta que tiene la roseta, por ejemplo. Cardo, como cardo, así son. Sí, que no tienen altura, exacto, entonces quedan achaparradas y no, la máquina no las elimina. Y si la pisas descalzo ni te cuento. Claro, en ese caso con un sacayuyo, un buen ejercicio para recomendar para la vida sana, uno por uno tratando de arrancar raíz. Y el otro, que es una plaga que bueno, está siempre, es el famoso cebollín. El cebollín, con mucha paciencia, yo he detectado a veces el tubérculo del cebollín a 60 centímetros de profundidad. Lamentablemente la forma de erradicarlo es la extracción manual, pero el cebollín necesita más altura que el césped común. Por lo tanto, si lo mantienes corto, lo anulas naturalmente. Ahí están los consejitos de Álvaro, muy pero muy interesantes. En invierno tenemos el pasto feo, amarillo, pero no lo cortamos. En verano hay que laburar en el patio. Claro. Si no he hecho recién, yo particularmente acompaño con el mate. Claro. Hagamos una cosa, cualquier duda que tenga la gente, en las redes sociales entre a Viveroterapia, ahí está en todo. Cualquiera de las redes, Viveroterapia, una palabra inventada, todos juntos, Viveroterapia, y ahí puede formular las consultas. Y hoy, para los que se animen a la jardinería de primavera, vamos a sortear una orden de compra para la macetería de mi hijo, que tiene todo, herramientas para el jardín, macetas, fuentes, adornos. ¿Dónde queda? Recuérdame, Álvaro. Eso queda en Capdeville y Circunvalación. Bien, buen dato. Bien. Vamos a ir. Y bueno, es interesante para Cuando yo corto el césped, viste que hay gente que corta el césped y deja... Lo corta tu señora, no mientas. Sí. Lo corta tu señora. Cuando se corta el césped, lo creo, queda no, pues se adjudica. En mi casa queda el resto de la obra, se adjudica el trabajo. Queda el resto del césped caído y no se recoge. ¿Qué pasa? Hay gente que dice, no, se pudre, se arruina el piso. Mira, hay gente que lo barre y hay máquinas que lo receptan en la bolsa. Pero no está bueno. Mi consejo de jardinero es no recoge el pasto cortado, salvo que ya lo haya dejado abandonado un mes y esa barbaridad. Pero si no, el corte semanal o cada 10 días, en esta época, por ejemplo, de primavera, cada 15 días es suficiente. Ese residuo es el mejor fertilizante para el césped. Déjelo. Sin ningún temor. Mira, y te evitas hacer un gran trabajo. Creas un mantillo natural. Mira, y las máquinas estas de tanza, las bordeadoras de tanza, ¿son iguales efectivas para la salud del césped, digamos, que la no son las adecuadas, son más bien para usar en los bordes, para emprolijar los bordes. Pero lo adecuado es la máquina de cortar pasto, manual o eléctrica, porque la máquina de cortar pasto la podés regular a la altura adecuada. Con la bordeadora necesitas mucho pulso para no hacer cortes que por ahí van marcando mal el desarrollo del césped. Sí. Bueno, te va a quedar raro, algún día regalaremos una cortadora. Aunque hay gente muy experta, ¿no? Claro. Bueno, hay gente que se pone a afilar las cuchillas, hace rectificar los motores de las máquinas todos los años, porque las gastan. Es todo ritual. Al que le guste el jardín es todo Al que le gusta, y siempre se empieza por el césped. Por eso hoy hemos dedicado el programa a esto, porque lo primero que ves lindo cuando salís al patio o al jardín, o tenés un pequeño espacio verde y un ratito de bueno verlo arreglado, ¿no? Te hace bien, ¿no? Espiritualmente, claro. Sí. Gracias, Álvaro, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya otro día le vamos a preguntar por las hormigas, que también en los céspedes nuevos aparecen todo este tipo de insectos. Buscás protección contra cucarachas y arañas, la fórmula más efectiva es Baygon. Probá también Baygon para moscas y mosquitos.
Baygon es poder de protección contra cucarachas y arañas. Elegí Baygon, protección efectiva a tu alcance. Probá la efectividad de Baygon en su nueva presentación Mata Moscas y Mosquitos.